Con el debido tratamiento, prácticamente cualquier fenómeno educativo se puede investigar con métodos cuantitativos. De manera clásica voy a mencionar tres tipos de estudios que se suelen hacer con este tipo de métodos. En primer lugar, la medición de aprendizajes de manera estandarizada, esto es, con el diseño de ítems que se construyen para que se mida lo mismo en diferentes poblaciones estudiantiles. El segundo tipo de estudios tiene que ver con la medición de fenómenos socioeducativos. Por ejemplo, cuando queremos saber la incidencia del bullying, a cuántos estudiantes se influye, de qué manera, podemos diseñar ítems o preguntas o variables mediante las cuales podemos nosotros medir la incidencia del bullying. Y en tercer lugar, aunque de manera menos utilizada, los estudios experimentales, en los cuales se diseña alguna variable que se interviene con una población y se trata de medir el efecto de esa variable en algún resultado. Aquí yo diría dos aspectos que son muy importantes. El primero tiene que ver con los datos. La pregunta que nos podemos hacer es cómo se van a generar esos datos, y aquí hay dos alternativas. La primera tiene que ver con que los datos ya existan, que los haya medido alguna otra instancia, algún organismo que ya de por sí tenga medición sobre algún fenómeno educativo, y nosotros podemos echar mano de esos datos que ya existen, por ejemplo el INEGI, o algún instituto de evaluación educativa o algún instituto internacional que generan datos sobre educación, los podemos utilizar con el debido tratamiento para hacer investigación. Y la otra alternativa es cuando nosotros generamos los datos. Aquí entramos a un terreno un poco más complicado en el cual debemos de aprender una serie de técnicas para poder generar datos de manera sólida y consistente. En segundo lugar, la parte del análisis de los datos. Para esto no hay de otra, hay que aprender estadística y hay que aprender diferentes programas para poder manipular los datos o generar indicadores estadísticos. Por ejemplo, el SPSS, el R, el Stata, son programas que ayudan para poder analizar los datos. Pero si no sabemos los fundamentos de estadística, estos programas no nos pueden servir. Tenemos que aprender primero los fundamentos de estadística y después a poder utilizar este tipo de software especializado. Afortunadamente en la actualidad hay muchas alternativas para poder aprender métodos cuantitativos. Desde luego no hay nada como ir a un curso formal o a un diplomado o a un posgrado, ya sea maestría o doctorado, en el cual podemos aprender estos métodos. Pero si lo que queremos es hacer alguna parte del proceso de lo que he comentado, pues hay un montón de tutoriales en Internet, en YouTube. Internet está lleno de recursos que nos pueden ayudar para realizar determinadas tareas, ¿sí? Tal vez ya tenemos algunos datos y no sabemos cómo analizarlos y queremos hacer un análisis básico, podemos recurrir a algún tutorial en Internet para poder desarrollar algún análisis, ya sea descriptivo, o si tenemos más conocimiento de estadística, incluso de manera inferencial. Desde mi punto de vista, los métodos cuantitativos son muy útiles, pero deben de complementarse con otros como los métodos cualitativos. En un escenario ideal deberíamos estudiar los fenómenos de manera mixta, con un componente cuantitativo y un componente cualitativo.